Fíjense, hay un refrán que dice, chiquito pero picoso. Isaac Pitbull Cruz intentará convertirse en campeón mundial cuando rete oficialmente a este boxeador norteamericano, Gervonta Davis, que tiene un récord de 25 ganadas y 24 por nocaut. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. Para la gente de México. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Sinceramente, la cosa sigue caliente y mucha gente no le ve posibilidades de triunfo a Isaac Pitbull Cruz, pero hay un ex campeón mundial que sí enfrentó a Gervonta Davis y aunque cayó noqueado en el sexto round, sí ve posibilidades de triunfo al mexicano. Así que, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos de Leo Santa Cruz. Una guerra porque el peleador del Distrito Federal Chilango no se va a rajar y va a ir siempre para el frente. Tiene una buena pegada, tiene unos buenos uppers, es un peleador aguerrido y joven. Apenas lo que tiene son 23 años de edad. Y ese día, el 5 de diciembre, en Los Ángeles, California, esa arena se va a llenar de mexicanos y de latinos y todos estamos con el Pitbull. Pero sinceramente la cosa no termina ahí. Salió recientemente un guanteo y un sparring de el Pitbull que él hizo y sinceramente se le está demostrando que está entregado, que tiene un cometido y quiere convertirse en campeón mundial. Y aquí vamos a ver el guanteo para que ustedes vean cómo él se está viendo. Vamos a ver el video de él haciendo sparring y en el guanteo. Para mí mientras alcanzar, salgo para la calle, salgo a atacar. Salgo a la calle, envidiosos me quieren tirar. Yo estoy orgulloso, yo sé que voy a triunfar. Salgo en dirección para mí mientras alcanzar. Salgo para la calle, salgo a atacar. Un profesional, con las metas alcanzadas. Ahí lo acabamos de ver a Isaac Pitbull Cruz preparándose y dando un tremendo guanteo con una persona más alta que él y a lo más probable lleva más kilos que él. Sinceramente, vamos rápidamente antes de pasar a lo que tiene que decir Julio César Chávez Padre, que le dijo a Isaac Pitbull Cruz. Vamos rápidamente al mano a mano para comparar a Isaac Pitbull Cruz con Gervonta Davis. Como todos sabemos, Gervonta Davis es un boxeador invicto, tiene 25 ganadas, 24 por nocaut. Isaac Pitbull Cruz tiene 22 ganadas, un empate, una perdida. En porcentaje de Gervonta Davis, tiene 24 por nocaut, un 96%. Isaac Cruz tiene un 15 por nocaut, 62% de nocaut. Así que los dos son noqueadores. Sinceramente, Gervonta Davis mide 5 pies 5 pulgadas. Isaac Cruz mide 5 pies 4 pulgadas. En alcance de brazo, Gervonta Davis tiene una ventaja con 67 y media pulgadas. Isaiah Pitbull Cruz tiene 63 pulgadas. Todos sabemos que Gervonta Davis es zurdo. Isaiah Cruz es derecho. Vemos que Gervonta Davis todavía es joven, tiene 27 años. Isaiah Cruz tiene 23. Y cabe señalar que va a ser una pelea difícil para el mexicano. Hay que reconocerlo. Pero nada es imposible. Hemos visto muchas peleas de boxeo que muchos pensaban que iba a ganar el favorito y ha terminado de ganando el underdog. Y eso puede pasar. Y mientras un boxeador como Isaac Pitbull Cruz tenga la pegada, todo puede pasar. Y un golpe, todo puede cambiar la pelea. Así que yo no sé en ustedes, pero ese día hay que apoyarlo para ver si él logra hacer la hazaña de este boxeador que es medio fanfarrón. Porque es así, es medio fanfarrón. Pero vamos rápidamente a lo que tuvo que decir Chávez. Vamos a leerlo aquí. Julio César Chávez aconseja a Pitbull Cruz para su pelea ante Gervonta Davis. Vamos rápidamente a leerlo. Es bien sabido que la máxima leyenda del boxeo en México es sin duda Julio César Chávez Padre, quien logró hacer historia en el boxeo y es considerado como uno de los mejores peleadores en la historia.
Dicho esto, el gran campeón mexicano tuvo un gran gesto con el Pitbull Cruz y lo aconsejó para que dé la mejor pelea de su vida. O sea, lo aconsejó para que dé la mejor pelea de su vida. Pues de ganar este enfrentamiento marcará sin duda un antes y un después en su carrera como un profesional, definitivamente. Es la pelea de su vida. Es la pelea de su vida de Isaac Pitbull Cruz. Chávez me aconsejó que me asegurara de estar siempre listo en caso de que esa pelea con Gervonta se hiciera realidad. O sea que desde antes que anunciaran esta pelea, Chávez le estuvo diciendo a Isaac Pitbull Cruz, prepárate, que en cualquier momento te puede llegar la oportunidad y tienes que estar listo. Después me dijo que tengo el coraje necesario para poder vencer a Gervonta. Y claro que tiene el coraje, es un peleador, ese peleador mexicano chilango, claro que lo tiene, es un peleador aguerrido, tiene buena pegada, no se raja, sinceramente es un tremendo peleador, le veo posibilidades, claro, es difícil porque Gervonta Davis es un peleador rápido, zurdo, tiene técnica y especialmente es muy rápido y tiene tan pegada. Miren lo que le pasó a Leo Santa Cruz, cayó en el sexto round por nocaut, pero todo es posible. Todo es posible, de algo estoy seguro y es que el 5 de diciembre esa arena en Los Ángeles, California va a estar lleno de latinos y mexicanos ovacionando el nombre de Pitbull para ver si podemos vencer a este afroamericano fanfarrón, porque sinceramente se cree mucho, tiene ese guillecito de Floyd Money Mayweather, así que vamos a ver si le podemos callar la boca a ese fanfarrón. El hecho de que me haya dicho eso dice mucho sobre los avances que he logrado como persona y como peleador. Señaló el joven peleador sobre su charla con la gran leyenda mexicana. Así que si el gran Julio César Chávez padre se acercó a ti y te aconsejó, es porque a lo mejor vio algo y te está dando el gran apoyo para que te concentres y hagas como hicimos en el guanteo. O sea, lo vimos en el guanteo, él dándole con todo, yendo para el frente, motivado. Esperemos que dé una buena pelea y que represente a toda la raza mexicana con orgullo, con valor y esfuerzo. No sé qué ustedes opinan, déjenme ahí los comentarios, qué ustedes opinan de los comentarios que dijo Leo Santa Cruz y de lo que dice el gran Julio César Chávez padre. Y déjenme también los comentarios que ustedes opinan de ese guanteo que vimos ahí. Con ese boxeador más grande, más alto que él y que parece que le lleva más kilos. Nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Suscríbanse a mi canal, compartan el contenido y nos vemos en la próxima. Y recuerden, el Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. Para la gente de México.